práctico y seminario número 3, que está relacionado con drogas de abuso. Fíjense si se ve. Por ejemplo. No te hagas drama. Mándame, no voy a perder el tiempo. Mándame un email, un WhatsApp, por favor, y yo te contesto. No te hagas drama. No, así como me decís, no te puedo decir. Pero no te hagas drama. Vos mandá un WhatsApp y lo vemos. Gracias. Bueno, el tema de hoy es droga de abuso. Por favor, si tienen dudas, como siempre, me paran y la aclaramos. ¿Qué es una droga de abuso? Muy buena pregunta, como motivante, como tema para abrir esta unidad. Es un compuesto químico, podríamos decir sintético natural, porque hay algunas plantas que lo tienen también, que en particular, lo más importante, se utiliza en forma inadecuada, no terapéutica, en casos que tengan afinidad terapéutica, y excesiva. La droga de abuso tiene como en común que todas afectan el sistema nervioso central. Obviamente, porque el que usa una droga de abuso es porque tiene algún beneficio, entre comillas, sobre el sistema nervioso central. Hay siempre un comportamiento compulsivo, es decir, hago cualquier cosa con tal de conseguir esa droga de abuso. Inclusive, hay situaciones de alcohol o situaciones de los que tienen el hábito de fumar. No digo que hagan cualquier cosa, pero que sí es un tema el síndrome de abstinencia, inclusive en los fumadores. La preocupación, y hablando con las drogas clásicas de abuso, hace que obviamente al pensar permanentemente cómo consigo la droga, etcétera, cómo consigo la plata, hace que obviamente haya una disminución de la productividad. Y también va a haber una disminución de la productividad, por supuesto, a largo plazo, por los procesos o por el daño irreversible que generan las drogas de abuso. Algunos temas que son muy importantes es tolerancia. Tolerancia significa que tengo que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Estamos hablando ahora no de los medicamentos, sino en el ámbito de la droga de abuso. Dependencia significa es el consumo compulsivo de una sustancia psicoactiva. Estoy dependiente de conseguirla. Abuso es cuando se usa una sustancia frente a distintos estímulos sin relación con el tiempo. Ejemplo, cuando hablo de distintos estímulos, pueden ser que el estímulo sea que uno va a un cierto lugar, puede ser a algún boliche, y ese ambiente de la noche puede generar un estímulo para utilizar la droga. Adicción es el uso compulsivo y permanente de una o de varias sustancias, lo cual produce un hábito, un comportamiento y una dependencia física que es distinta a la psicológica. Podemos tener una, otra o las dos. Los trastornos por consumo de drogas de abuso, ¿qué es lo que generan? Generan el consumo, genera dependencia. Voy a tener yo una dependencia psicológica y o física, que ahora vamos a ver, sobre la droga de abuso, y voy a hacer abuso de la droga. ¿Qué hace eso es lo que el trastorno que genera en mi cuerpo? Al revés, ¿qué hace la droga sobre nosotros? La droga producida, los trastornos producidos por las drogas, lo que va a producir es la intoxicación, esto es la toxicidad de la droga sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué más? Y si la dejo de consumir, me va a generar el síndrome de abstinencia. El uso repetitivo de una sustancia va a producir efectos de refuerzo positivo sobre el sistema nervioso central. ¿Qué significa refuerzo positivo?
significa yo me siento bien cuando consumo la droga, se va el efecto, me siento mal, y eso me va a generar que vuelva a consumir la droga porque necesito ese refuerzo positivo para sentirme bien. Esta genera este círculo, podríamos decir, vicioso: consumo, me siento bien, mal, consumo, me siento bien, mal. Puede generar la dependencia fisiológica y psicológica. ¿Qué es la dependencia psicológica? Típico, estoy en el cine y estoy pensando si tengo cigarrillo para después a la noche o quedarme para estudiar, y estoy pensando en eso y no veo la película. O sea, mi cabeza se va y estoy pensando en el tema de conseguir cigarrillo, por ejemplo. Eso es la dependencia más o menos psicológica. Fisiológica. Fisiológica, cuando consumimos droga, nuestro cuerpo, que tenía una función fisiológica normal, como tenemos todos nosotros, al consumir droga por un determinado tiempo, pasamos a una situación fisiológica normal para el que la consume, pero es anormal desde el punto de vista de la salud. Por lo tanto, esa nueva situación fisiológica normal, entre comillas, del adicto, va a modificarse cuando deja de consumir. Se va a sentir mal, entre comillas, ¿no? Motivo por el cual físicamente o fisiológicamente le está pidiendo al cuerpo: necesito más sustancia de droga de abuso para volver a esa, entre comillas, normalidad. ¿Qué tienen en común la mayoría de drogas de abuso? Fíjense qué interesante. Las drogas actúan sobre el centro del placer del cerebro, pero dicho de otra manera y más fácilmente, hay un neurotransmisor que es muy importante, no solamente para las drogas de abuso, sino también para distintas actividades que tenemos todos nosotros. Por ejemplo, alguno de nosotros puede sentir placer por escuchar música, placer por disfrutar una comida, placer por ver un partido de fútbol, algunos por ver un cuadro, y eso está relacionado, esa sensación de placer, está relacionado con un neurotransmisor llamado dopamina, que nosotros la vimos en distintos lugares, pero estamos hablando de la dopamina que está a nivel del sistema nerviocentral. O sea que placer, la sensación de sentirme bien por distintos estímulos, se relaciona con la dopamina. De acá podemos deducir que cuando uno está deprimido y no está motivado, ni siente placer por nada, obviamente que la dopamina va a estar disminuida. Fíjense en este cuadro. En este cuadro tenemos la situación de las personas que tienen comportamientos patológicos con la comida, ¿no es cierto? Y ahí también tenemos un sobreestímulo del circuito que está alterado, y ese placer patológico por alimentación, esto lleva a obesidad o los trastornos de alimentación, donde en esta situación patológica, obviamente, la dopamina juega un papel importante. Y finalmente, en el tercer cuadro a su derecha, tenemos las drogas de abuso, como por ejemplo la cocaína, que la cocaína, como está acá, está indicando que la cocaína bloquea los receptores de captación de dopamina, ¿se acuerdan? La puerta del costado, y de esa forma aumenta los niveles de dopamina y produce el efecto no deseado. No deseado para el que no es adicto y es deseado para la persona que es adicta. Permiso, que voy a atender el teléfono. Sí, Graciela. Preguntale a Gaby si no te busco yo. Y recién empiezo el teórico. Preguntale si no te busca yo. Avanzo un poco más, le doy el teórico, empezó recién, toma un recreo y te busca. Dame media hora. Dame media hora. Listo, chao, chao. Avísame. Perdón, sigo. Entonces decía el tema de la adicción, el neurotransmisor fundamental es la dopamina. Sigamos. ¿Cómo se clasifican las drogas de abuso? Bueno, esta es una clasificación, y en los libros pueden encontrar otras distintas. Fíjense que vamos de droga de abuso desde el cigarrillo con nicotina al alcohol y cosas más pesadas, la cafeína como algo livianito.
pero todas estas pueden de alguna forma, como la consumimos, pueden comportarse como una droga de abuso. Pero, hay como drogas de abuso que aceptadas culturalmente, por supuesto depende de la cultura, si occidental o la cultura oriental, pero vayamos a la Argentina, hay ciertas drogas que están relativamente aceptadas. Una de ellas es la nicotina, aceptada, repito, es una droga de abuso para los que consumen frecuentemente, crónicamente. El humo del tabaco, tenemos un montonazo de productos que son tóxicos, como por ejemplo el alquitrán, el monóxido de carbono, la nicotina, pero fíjense que acá hay una sustancia carcinógena, que son los que tienen asteriscos, como los que están acá, ¿no es cierto? Fíjense en la cantidad, que producen distintas sustancias, por supuesto, nocivas. Se sabe que el humo del cigarrillo no solamente tiene sustancias que generan cáncer, comprobadas científicamente, sino que producen irritación y productos tóxicos. Fíjense que el humo del cigarrillo tiene más de 4.000, repito, 4.000 compuestos que generan el hecho de fumar. Y fíjese el impacto del fumador como el del fumador pasivo. ¿Cómo actúa la nicotina? Esto es farmacología. Su efecto es la nicotina, actúa sobre los receptores de acetilcolina y también inhibe la MAO, y la MAO es el responsable de la degradación de algunos neurotransmisores, por lo tanto termina afectando no solamente la acetilcolina, sino termina afectando la noradrenalina, dopamina, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, fíjense que al no degradarse la dopamina va a aumentar y nuevamente el aumento de la dopamina puede estar asociado a que algunas personas, el hecho de fumar, sienten un grado de placer. Actúa sobre la nicotina, sobre la parte cardiovascular, sobre el sistema nervioso central. Esto es un poquito rápido. Lo que está acá, que esto es importante, son las vías de dopamina. ¿Por qué la dopamina? Porque se le dije que está relacionado con el placer. Entonces lo que vemos acá es que en nuestro cerebro hay un conjunto de cuerpos neuronales que están acá y que emiten axones para distintos lados. Dicho de otra manera, se sabe que hay como 3 grupos de neuronas dopaminérgicas y estos son los que están nombrados acá, las 3 vías dopaminérgicas. Y estas 3 vías dopaminérgicas, fíjense, para ir simplemente relacionadas con... Se sabe que si estimulamos esta o esta alteración de esta neurona dopaminérgica, hoy en día se sabe que está relacionada con la enfermedad de Parkinson. Se sabe que esta vía dopaminérgica está relacionada con la memoria, con la adicción, con la respuesta motivacional o emocional. Puede producir alteración en la regulación hormonal, puede producir alteraciones en el embarazo, modificaciones en los procesos sensoriales. Quiero decir que así como yo se lo limito a que el dopamina está relacionado con el placer, hoy en día se sabe que estas vías están alteradas y pueden producir muchas alteraciones, inclusive patológicas asociadas con algunas enfermedades. ¿Qué efecto produce la nicotina? Todos lo sabemos, si fumamos crónicamente tenemos poca energía, no tenemos hambre, nos fatigamos mucho, nos duele la cabeza cuando nos levantamos, nuestra actividad física y mental es un desastre, está disminuida, podemos aumentar la presión arterial y respiratoria. Este tema es importante porque el que fuma, se llega a un momento a que se mantiene la presión por presión de la acetilcolina que presiona los capilares y mantiene una presión arterial determinada. Dejamos de fumar y esa presión de la nicotina sobre los vasos cae. ¿Y qué sentimos? Mareo, se nos baja la presión. Es porque ni más ni menos estamos transitando en esa situación fisiológica, entre comillas, normal, producida porque fumamos regularmente, que al dejar de fumar transitamos de esa fisiología patológica a una fisiología normal.
Entonces la persona dice, me siento mal y dejé de fumar. ¿Me conviene seguir fumando? Bueno, este razonamiento obviamente es sin fundamento porque sabemos que produce un montón de daño. Lo que pasa es que hay que mantener o aguantarse el síndrome de abstinencia, que entre tantas cosas que ahora vamos a ver está la caída de la presión arterial. La intoxicación acrónica, bueno, la intoxicación aguda es muy raro. Es como la persona que nunca fumó, tengo 15 años, 16 años, me voy a una juntada, un boliche y me fumo 3 paquetes de cigarrillos. Una cosa muy rara, muy poco se da. Y después lo que más frecuente, sí, la toxicidad crónica con todas las alteraciones que más o menos conocemos y que después la leen más detalladamente. Estas son imágenes de todas las alteraciones que producen, desde los problemas a nivel de la dentadura, de problemas de cáncer de pulmón. Fíjese lo que es un pulmón sano, irrigado de un fumador, de otro de un fumador. Lo que yo le decía, ¿qué hacemos cuando dejamos de fumar? Aparece un montón de situaciones, como por ejemplo estamos nerviosos, tenemos ansiedad, no podemos dormir porque tenemos insomnio, tenemos ganas de comernos todo por este tema de la ansiedad, entonces aumentamos de peso y el aumentar de peso es un problema, y no solamente eso, tengo dolor de cabeza, tal vez tenga constipación, porque hay gente que usa el cigarrillo como mecanismo para producir, evitar la constipación. Entonces genera un montón de alteraciones. Entonces dice, esto es de loco, dejé el cigarrillo, el pucho y me siento peor. Obviamente esto es ni más ni menos síndrome de abstinencia, que hay que soportarlo, aguantarlo por lo menos una sola vez y para volver a la normalidad y dejar de fumar. ¿Qué se utiliza para dejar de fumar? Una alternativa que funciona para algunos son los parches de nicotina. Para algunos funcionan, para otros no, pero es una alternativa. El cigarrillo electrónico, esto lo incluí en la últimamente porque es importante que lo sepa. El cigarrillo electrónico tiene un chip, que el chip permite vaporizar y calentar y generar vapor. Hay un botón que es encendido. Este chip que genera calor es a través de una batería que está en esta zona que es recargable. Y que tiene una determinada cantidad de nicotina, ¿correcto? El tema de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, que es adictiva, por lo tanto no resuelve nada, y el ANMAT en el 2011, y lo ratificó en el 2016, prohibió su importación, distribución y comercialización porque no hay comprobada ninguna evidencia de efectos beneficiosos. Bueno, esta es una de las drogas de abuso aprobada por la sociedad occidental. La otra es el alcohol. El alcohol no vamos a entrar en detalle porque ya lo vimos. Y ahora entramos con las drogas que no son aceptadas por nuestra cultura, son rechazadas. Y muchas de ellas son fabricadas por laboratorios clandestinos, y con lo cual la calidad es totalmente variable. Empezamos con la cocaína. Como ustedes saben, la cocaína es un alcaloide que se extrae de la hoja de un arbusto que es llamada Orotroxylium coca. Tiene esta forma. La hoja de coca tiene muy bajo contenido de cocaína, solo el 1%. Como bien ustedes saben, hay una situación, una determinada zona de nuestro país donde es más fácil el cultivo de la cocaína. Hay distintos nombres populares que se conocen como la cocaína, coca, polvo, nieve, etc. Dentro de las drogas es obviamente una droga estimulante. ¿Cómo se comercializa? Se comercializa como clorhidrato de cocaína en forma de polvo, pasta de base, el paco en polvo, la cocaína libre de base y los cristales de cocaína o crack. Son distintas formas que se encuentra la cocaína en la comercialización. Esto está bueno, este cuadro, porque fíjense, no están todas las formas de cocaína, pero es que están la hoja de coca, que mucha gente en el norte particularmente se hace un tecito de coca, ¿correcto? Y este tecito de coca obviamente
que contiene cierto contenido de cocaína, con todas sus consecuencias, y después pasamos de esta raya para abajo, pasamos ya directamente a los productos que tienen más cantidad de cocaína. Fíjense cómo van variando, y cómo se consumen, ¿no? Bueno, faltan los datos del Paco, particularmente no están acá porque el Paco se fabrica con distinta calidad y es un desastre. ¿De qué forma se consume la cocaína? Como ustedes saben, una es inhalatoria, denominado el saque o nariguetazo. Es una raya, la raya normalmente, como vemos en las películas, tiene 25 a 75 miligramos. Lo que se utiliza para esto consume el clorhidrato de cocaína y, por supuesto, inhalada rápidamente ingresa al torrente sanguíneo. A los 15 minutos nada más tenemos efecto y dura 1 hora y media. ¿Por qué la cocaína consumida en forma inhalatoria puede destruir el tabique nasal? Fíjense la destrucción del tabique nasal en pacientes que consumen regularmente, lo destruye, desaparece, que consumen cocaína. La explicación es que al ingresar cocaína por esta vía, la cocaína produce una restricción, una contracción de los vasos sanguíneos, que dice por acá. Y la disminución del flujo sanguíneo, ¿qué es lo que genera? Si hay menos flujo sanguíneo, a esa célula llega menos oxígeno. Y si llega menos oxígeno, la célula se muere. Por lo tanto, tarde o temprano, los consumidores, exclusivamente por vía inhalatoria, termina perjudicándose el tabique nasal. Entonces, ahora saben por qué hay una destrucción del tabique nasal. Por la vasoconstricción que produce la entrada de cocaína por esta vía. La otra forma, además de la inhalatoria, es la fumada. La que se fuma en estas pipas es la cocaína libre de base o crack. A los 5 minutos aparece más rápido el efecto y desaparece a los 40, el efecto es mucho más corto. La otra vía es la vía endovenosa, obviamente se absorbe el 100%, se utiliza el clorhidrato de cocaína con distintas disoluciones. El problema es que todo lo que tiene las mezclas van a ingresar a sangre. Otro de las desventajas que tiene es la posibilidad de sobredosis, porque muchas veces al cambiar el proveedor, entre comillas, de la droga, uno no sabe qué tan concentrada es y por lo tanto de ahí viene el efecto de la toxicidad y posiblemente la muerte. Y la cuarta alternativa de administración es frotársela sobre la mucosa de las encías. Bueno, lo que dice acá esto no es un dibujo, sino es un estudio clínico donde son miligramos de EGLAI de cocaína en sangre sobre los minutos después de haberse administrado, y como es lógico, de acuerdo a la base que ustedes tienen de farmacología, la intravenosa es la que produce el pico más rápido, la que aparece primero, la que rápidamente se va de sangre, y después tenemos las otras, como por ejemplo esta, que es la nasal, la que le sigue en pico es la oral, y la fumada es como que tiene un pico menor, más lento, etcétera, etcétera. ¿Cómo se obtienen los distintos derivados? Yo le dije clorhidratos, cristales. ¿Cómo se obtienen los distintos derivados? A partir de la hoja de cocaína. Esto es, ¿cuál es la receta que tienen los laboratorios clandestinos para fabricar distintas formas de cocaína? Fíjense, si tenemos 30 kilos de hoja de cocaína, la colocamos en un bol, le hacemos maceración de las hojas, que ustedes bien lo saben a esto por las materias anteriores. La maceración lo conseguimos colocando cal, agua y las hojas. De esa forma destruimos la estructura de las hojas, hacemos un extracto de coca, agregamos carbonato potásico más queroseno y hacemos la extracción, el líquido, hacemos la eliminación y nos queda toda esa pasta, que es la pasta cruda, y nos queda de 30 kilos, nos queda 1,2 kg, más o menos. Después le agregamos permanganato amoníaco con un poco de agua, filtramos, secamos, y toda esta pasta nos queda los famosos ladrillos,
de pasta base y se reduce a 140 gramos. Fíjense cómo poco a poco va cayendo la producción. Después le agregamos acetona o éter más ácido clorhídrico, un poquito de alcohol, y al agregar ácido clorhídrico obtenemos el famoso clorhidrato de cocaína. Y el clorhidrato de cocaína ahí bajó de 140 a 100 gramos. Este clorhidrato de cocaína tenemos dos alternativas para la distribución. O agregamos un poco de hidróxido de amonio, calentamos y agregamos bicarbonato y hacemos los cristales, justamente porque agregamos calor, se van haciendo estos cristales. O la otra alternativa, este clorhidrato de cocaína, le sacamos el clorhidrato con bicarbonato de sodio y un poco de calor, y formamos la otra forma de comercialización que es la cocaína libre de base. Como pueden ver, en esta fabricación no le puse el paco, porque el paco, le voy a explicar cómo se obtiene el paco cuando veamos ahora en la unidad de paco. Bueno, farmacocinética, la cocaína es una base débil. Sí, gracias. Bueno, entonces esperen, voy a hacer lo siguiente, nos tomamos un recreo de 15 minutos y vengo, por favor. 15 minutos. Preparen el mate, el agua, vayan al baño y ya continuamos. Gracias. Bueno, profe. Ya vengo, ¿eh? Ok. Hola, hola, buenas tardes. Seguimos con la clase. Bueno, decía. Bueno, perdón. Bueno, tenés que aclararme bien, si no yo me pierdo. Bueno, entonces decía, el metabolismo de la cocaína, cuando ingresa a nuestro cuerpo se metaboliza y se metaboliza en distintos, fíjense, productos. Algunos pasan por el citocromo P450 y el benzoilgonine es el que lo vamos a ver después, me parece que está por acá, que lo vamos a ver después como indicador de marcador bioquímico para detectar si el paciente consumió o no cocaína. Como ustedes han visto por televisión, algunas personas conocidas y desgraciadamente fallecieron. Hay una actriz, vedette, no sé qué fue, que consumió cocaína y alcohol y falleció. ¿Se acuerdan? Natacha, algo así. Bueno, ¿sí? ¿Alguien se acuerda o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. sale en las noticias. Bueno, esa persona, la explicación, ahora vamos a ver la explicación toxicológica, es que el consumo de cocaína y alcohol producen sustancias tóxicas que agravan mucho más la toxicidad. Vamos al gráfico. En el gráfico tenemos la cocaína, que la cocaína, como dije recién, se metaboliza en distintos productos. Fíjese, uno de los productos es la norcocaína y la norcocaetilene, que cuando hay consumo de alcohol, como está acá, produce inhibición y modificación de algunas vías metabólicas. Como dice acá, uno es inhibición, en otro caso lo disminuye, en este caso lo aumenta, y lo más importante es que el consumo de alcohol y cocaína produce grandes cantidades de norcocaína, y la norcocaína puede producir hasta 18 veces aumentar el riesgo de muerte por este producto que fundamentalmente produce toxicidad, que es el que está acá, produce toxicidad fundamentalmente a nivel cardíaco o hepático. O sea que el consumo de cocaína con etanol tiene alta posibilidad que produzca un paro cardíaco, como esa persona. ¿Cómo actúa la cocaína? La cocaína ya lo hemos visto, actúa bloqueando los mecanismos de recaptación. Las esferas esta violeta son la dopamina, estos bloques son en rojo, que está acá, es cocaína. El consumo de cocaína bloquea, entre tantas cosas, la recaptación de dopamina, motivo por el cual hay mayor cantidad de dopamina, y el aumento de cocaína produce, o entre tantos fenómenos fisiológicos, la sensación de euforia y bienestar, entre tantos efectos, ¿no? Bueno,
¿Qué efecto produce la intoxicación aguda? Bueno, al principio produce una euforia inicial o temporal, llamada oleada de la euforia, después saltación, aumento de la temperatura corporal, las pupilas están dilatadas, produce por estimulación simpático-mimética, aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Vuelvo atrás, porque cuando nosotros decimos que la cocaína bloquea la dopamina, bloquea todas las catecolaminas, o sea, bloquea la entrada de noradrenalina, bloquea la entrada de aceticolina también, entonces produce un montón de serotonina, entonces produce un montón de efectos. No sé por qué se agrandó y se aumentó. Bueno. ¿Por qué habrá pasado esto? Bueno, ¿lo están viendo todo? Sí, se ve más chiquito, más. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Bueno, Ahí gracias. está. Gracias. Bueno, esto es lo que le decía de efecto agudo. Fíjense que podemos tener las pupilas, contracción de pupilas, los ojos rojos o las pupilas dilatadas, según las drogas de abuso que se pueden consumir, ¿correcto? Las pupilas dilatadas, que está por acá, es producida, entre tantas otras drogas de abuso, por la cocaína. Sobredosis de cocaína produce un montón de efectos que ya puede llevar a la muerte, desde convulsiones, cianosis, respiración, etcétera, etcétera, irregular, parálisis, pérdida de reflejo y paro respiratorio. Bueno, estos son los distintos efectos que después lo pueden ver más en detalle. El consumo crónico de cocaína, por supuesto que produce daño irreversible en el cerebro, y el tratamiento de casos de sobredosis se ataca a los síntomas o signos de las personas que están con ese cuadro de sobredosis. Entonces, por ejemplo, si hay manifestaciones de hiperactividad autonómica por estimulación adrenérgica, se da un bloqueante. Si hay un problema de angina de pecho, problema cardíaco, nitroglicerina. Si hay hipertensión, antagonista de calcio. Si hay excitación, se le da una benzodiazepina. Si hay exceso de calor, se da baños de hielo. Si el paciente está deshidratado, un plan de hidratación. Dicho de otra manera, se ataca a todos los signos y síntomas producidos por la sobredosis de cocaína. El tratamiento es perfecto. El médico atacó todos esos síntomas, el paciente volvió a la normalidad y dice, bueno, ahora, ¿qué pasa después de los efectos tóxicos? ¿Cuál sería el tratamiento en caso que se requiera recuperar? Y bueno, se puede dar haloperidol o antidepresivo, debido a que como síndrome de abstinencia puede aparecer psicosis, y también ataque de pánico, por el cual se trata ese síndrome de abstinencia con alprazolam. El diagnóstico de intoxicación con cocaína, como yo le dije anteriormente, este es el metabolito más importante. Fíjese que perdura en orina hasta 5 días. También el diagnóstico se hace por historia clínica, por electrocardiograma, marcadores de si hay el problema cardíaco, y también una tomografía axial computarizada para ver si hay algún tipo de daño a nivel cerebral. Por supuesto que el consumo de cocaína durante el embarazo es tremendo, porque se elimina por la leche materna, pero en el embarazo puede producir daños fetales, parto prematuro, las malformaciones congénitas. No sé si ustedes se habrán enterado de que hubieron casos de intoxicación por cocaína en recién nacidos porque la mamá consumía cocaína y lo estaba alimentando y le estaba dando la leche materna. No sé si escucharon ese tipo de noticias, justamente porque la cocaína que consume la mamá a través de la leche materna se la transmite al bebé. El pariente de la coca, consecuencia de la cocaína, es el paco. El paco, como ustedes saben, es la basura, los residuos químicos que quedan con la cocaína, y ese residuo tratan de estirarlo, esto es, agregarle distintas sustancias para que rinda más económicamente. ¿Y con qué lo estiran? Y lo estiran desde vidrio molido o virulanas molidas,
polvo de limpieza, tubo fluorescente de hecho triza o bicarbonato, cafeína, anestésico. ¿Cuál es la explicación de por qué utilizan para estirarlo la virulana o todas estas cosas que producen, es tremendo, ¿no? Lo que estoy diciendo, que producen daño? Imagínense un tubo de fluorescente, lo pican y chiquito lo mezclan con Paco. El tema es que cuando uno consume Paco y está contaminado o estirado con este tipo de sustancia, al aspirarlo, produce pequeñas rupturas de los vasos y eso hace que el Paco pueda ingresar más rápidamente y el efecto sea más rápido. Una cosa de loco, pero es la realidad. Bueno, el Paco, entre las tantas cosas que tiene, el efecto dura poco y es barato. Entonces, ¿qué ocurre? Como tiene un efecto corto y es barato, lo barato termina siendo caro. ¿Por qué? Porque consume, el efecto dura 10 minutos, ya trata de robar y buscar más plata para seguir consumiendo y así sucesivamente, y así pasan los días. ¿Cómo se consume el Paco? Obviamente por vía respiratoria, fumando solo en pipa casera, combinada con marihuana, por ejemplo, estas son las famosas pipas. ¿Cómo se produce el Paco? Y ahí estamos en la fabricación, en el laboratorio, en la cocina del laboratorio. Como fíjense, el primer residuo, de la extracción de coca, esta maceración, esa basura sí, hasta ahora no se utiliza. Pero la otra basura, hace poco tiempo comenzó en vez de tirarse, a utilizarse para la fabricación de Paco. Motivo por el cual uno puede suponer que estos residuos deben tener algún contenido de cocaína, obvio. Por eso es que el Paco tiene algún efecto como droga de abuso. Calculo que algún residuo de esa basura queda algún resto de cocaína. Bueno, como le dije recién, el efecto es rápido, súper rápido, 80 a 40 segundos, hay efecto. La euforia tienes de 2 a 5 minutos. Entonces el consumidor de Paco pasa de la euforia inicial, no tengo ningún problema, me siento bárbaro, tengo éxtasis, se me va el efecto y aparece el problema que tenía, me siento con angustia, estoy con depresión profunda y nada mejor para esa persona y desgraciadamente débil emocionalmente buscar nuevamente consumir al Paco y así se hace desgraciadamente un círculo vicioso. ¿Qué produce el Paco? Todo lo que ustedes se imaginan, desde problemas a nivel de cerebro, por supuesto, vías respiratorias, pulmones, corazón, hígado, que después lo ven en más detalle. Esto es lo que yo les decía, el circuito entre euforia, lo contrario de euforia se llama disforia, y se hace un círculo vicioso en el cual es complicado que el adicto de Paco pueda salir. Pasamos a otra droga de abuso, no aceptada por la sociedad, en principio, marihuana. Como ustedes saben, la marihuana contiene un montón de sustancias químicas, algunas conocidas químicamente que producen, como por ejemplo el tetrahidrocannabinol, que se sabe que tiene un efecto psicoactivo, y el otro, conocido bastante últimamente, el cannabidiol, que tiene mucho más efectos farmacológicos, efectos terapéuticos beneficiosos. Pero básicamente, en la hoja de marihuana, como ustedes pueden ver, se han detectado que hay un montón de sustancias químicas cuya familia se denominan cannabinoides. Los cannabinoides, la marihuana se puede inhalar, fumar, pero hay países, como por ejemplo Holanda, donde hay toda una comercialización de alimentos, bebidas que tienen marihuana y que se pueden consumir, ¿no es cierto? El uso de intravenosa no es usado para los fines de drogadicción, sí de investigación. ¿Qué pasa cuando uno inhala, consume marihuana? En la farmacocinética del tetrahidrocannabinol, y hablamos de este compuesto porque es el que produce efectos psicoactivos, rápidamente se detecta en plasma
tiene una baja disponibilidad y tiene múltiples picos plasmáticos. Lo que dice acá es que el consumo de marihuana, esto es la distribución del tetrahidrocannabinol, voy a repetir, siempre hablamos en toxicología de porque es el malo de la película, el que produce efectos psicoactivos. Esto es concentración en plasma en función del tiempo después de haber consumido cigarrillo, es rápidamente aparece en sangre, ¿quién? El tetrahidrocannabinol, y rápidamente se va de sangre. ¿Por qué? Porque se va a otros lugares. Por ejemplo, rápidamente se va el tetrahidrocannabinol al cerebro y ahí empieza a generar los efectos psicoactivos. Después se van a los órganos que tienen alta perfusión, como por ejemplo, aparte del cerebro, el hígado, los pulmones, y después lentamente se van a los tejidos de baja perfusión, baja irrigación, y se acumula, fíjese qué interesante, en los tejidos adiposos. Por eso es que va a ser varios picos, como dije anteriormente, porque el tejido adiposo que actúa como depósito, lo libera ¿a quién? Al tetrahidrocannabinol como distintos pulsos o distintas liberaciones. Vía metabólica. La principal vía metabólica, el tetrahidrocannabinol, pasa a un compuesto que es activo y finalmente pasa a un metabolito que es inactivo y que se libera por orina y que se puede detectar por un test de laboratorio. La vía alternativa se libera por materia fecal, esta vía alternativa, estos metabolitos, que hasta el día de hoy es el porcentaje mayor por materia fecal, pero que hasta el día de hoy no se puede detectar por algún tipo de test. Entonces solamente nos queda la detección de tetrahidrocannabinol a través de un metabolito por orina. Bueno, lo que dice acá es lo que les mostré recién, después lo pueden ver, que esta es la principal vía de metabolismo, donde finalmente hay una conjugación. ¿Cómo actúa la marihuana? La marihuana actúa sobre sus receptores, los receptores son los cannabinoides. ¿Esto qué significa? Esto es importante. Si la marihuana actúa sobre receptores específicos, cuando encontraron los receptores dijeron, si la marihuana actúa sobre receptores específicos, significa que el organismo tiene neurotransmisores parecidos al cannabinoide. ¿Se entendió el razonamiento? Entonces, a través de eso buscaron quién era el neurotransmisor que teníamos en el organismo y que funcionaba como el tetrahidrocannabinol. ¿Y quién era? El neurotransmisor se denominó o se llama anandamida. O sea que tenemos en el organismo un neurotransmisor que actúa sobre el mismo receptor del cannabinoide, el receptor cannabinoide, pero por supuesto menos concentraciones y que actúa fisiológicamente, podríamos decir. No se sabe muy mucho de este neurotransmisor, pero, repito, actúa sobre el receptor el tetrahidrocannabinol que está acá. Este es el cannabinoide endógeno llamado anandamida. Y que de alguna forma se relaciona al actuar sobre el receptor, con la liberación de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. Entonces, en esta imagen tenemos qué ocurre cuando se consume cuando se consume marihuana sobre el neurotransmisor de dopamina. Entonces tenemos, fíjese, sin tetrahidrocannabinol tenemos una hormona que fabrica normalmente GABA, llega al estímulo, el GABA actúa sobre el receptor GABA, sobre esa neurona, y esta neurona fabrica dopamina. Perfecto. Con tetrahidrocannabinol. La misma historia, pero ¿qué ocurre? Que el tetrahidrocannabinol se fija sobre su receptor y la fijación sobre su receptor produce una modificación del GABA. El GABA se libera menos, ¿se entiende? Fíjense, esta es la liberación de GABA, más cantidad, y estimula menos, que salga menos dopamina. Al haber menos GABA, se libera más dopamina. Y este aumento de la dopamina, lo que dice acá, aumenta la sensación de euforia, debido a que el tetrahidrocannabinol actúa sobre el receptor
que de cannabinoide a nivel del GABA, y este interacciona con el receptor de dopamina. Si tienen dudas, me preguntan. ¿En qué parte actúa el cerebro? Por supuesto, sobre funciones que están relacionadas con la emoción, con la memoria, con el tema de la recompensa. Es consumo marihuana, me siento bien, me siento mal, vuelvo a consumir por esta recompensa. Está relacionado con el apetito. El sistema de cannabinoides está relacionado con el dolor, motivo por el cual hay algunos medicamentos, principalmente el primer mundo, Estados Unidos, Canadá, que hay algunos productos de cannabinoides que se utilizan para el tratamiento del dolor. Bueno, esto rápidamente lo que produce, obviamente, esto me paro acá, que no, esto es lo que dice acá, algunas personas producen ese efecto y algunas otras personas no. Podríamos decir que este efecto es como en general, pero no es clásico de que todas las personas que consumen marihuana van a pasar o transitar por estos efectos. Lo que dice acá es que se debe producir, para que se produzcan estos efectos, se debe incorporar al organismo una cierta cantidad de tetrahidrocannabinol de 2,22 miligramos. Esto ya lo que se sabe, y a partir de ese consumo puede aparecer este efecto. Dicho de otra manera, tal vez un solo cigarrillo no produzca todo estos efectos, pero si es más cantidad de cigarrillo más frecuentemente, el consumo puede aparecer este efecto. Bueno, después ven las enfermedades que producen, hay efectos, esto es muy importante, sobre la inteligencia. Hay publicaciones relativamente nuevas sobre que el consumo crónico produce alteraciones. Este mito de que fumar un pucho o fumar un porro, no hay gran diferencia, tal vez el porro es como viene de las plantas, es más beneficioso, menos perjudicial que un cigarrillo de nicotina. Error. Uno como otro es tóxico, obviamente que producen distintas alteraciones, pero por ejemplo, les muestro acá la publicación de la evidencia donde dice que marihuana y la inteligencia están relacionadas también con el problema de coordinación, y acá hago un parate. Esto es muy importante y es obligación que lo sepa. El consumo de cigarrillo de marihuana, el consumo de marihuana a la gente que tiene predisposición puede desencadenar, y conozco casos, desgraciadamente, de cuadros de psicosis. Repito, en personas que tienen predisposición, nadie lo sabe si uno tiene predisposición o no, puede generar un cuadro de psicosis que va ya sea de una situación de paranoia permanente, irreversible, hasta estado de pánico. Esta es una publicación en el año 2007 que confirman esta evidencia que se sabía ya desde mucho tiempo. También aumenta la ansiedad y también la depresión. Fíjense, estas son todas publicaciones, evidencia científica de las consecuencias del consumo de cigarrillo, de marihuana. Esto es un poquito más rápido. Por supuesto, en el embarazo, no hay ninguna duda que también produce alteraciones, publicación del año 2006, donde produce las consecuencias de la alteración en ese niño que va a nacer, y muchas de ellas son irreversibles. La pregunta para algunos que tienen dudas, ¿es adictiva la marihuana? Sí. Se sabe que la marihuana es la apertura de la tranquera, de la puerta de otras drogas. Entonces, así como empezamos con el alcohol y empezamos con el tabaco, algunas personas, depende de la personalidad, depende del entorno familiar, depende de la situación conflictiva, depende de la alimentación. Por eso repito, algunas que empezaron con el alcohol y el tabaco, después pasan tal vez por la marihuana, después por el inhalante, los hongos, éxtasis, y así, el ácido, cocaína, y así hasta deteriorar y desgraciadamente la vida. Bueno, lo que pasé rápidamente acá es lo que le comenté recién, que pasan por distintas situaciones. Hay una marihuana desgraciadamente sintética, la que le mostré recién y conocemos todos, es la de la planta, sintética llamada K2, que produce efectos tremendos, de la droga zombie, donde la gente queda paralizada, y es tremenda las consecuencias. Fundamentalmente, esto observado
es, la evidencia es particularmente de Estados Unidos. Después pasamos a otro tipo de sustancia química que ustedes saben como droga de abuso, son los famosos inhalables, los pegamentos, los solventes, donde hay un deterioro, por supuesto, gradual de las personas que generalmente son niños de bajos recursos, que por supuesto producen deterioro sobre el sistema nervioso central. Hay distintos componentes, distintas sustancias que la característica que tienen, que son inhalables, o sea que están en sustancia de sólido o sustancia líquida, pero que rápidamente emana vapores, y esos vapores son los que se inhalan y producen los efectos de toxicidad. Estas son distintas alternativas de consumir estas sustancias. Por supuesto que la vía principal es la inhalación, se elimina por excreción, y por supuesto los efectos en general que produce estas sustancias son depresores del sistema nervioso central. ¿Cómo actúan a través del mecanismo de acción? Si es una sustancia depresora, se observó que fundamentalmente estimula al neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor depresor, y aparte alteran los componentes de la membrana con todo lo que eso significa. ¿Qué efecto produce el tolueno? Con uno de los más importantes. Bueno, generalmente se utiliza por inhalación. Es muy raro que alguien consuma tolueno líquido, por decir algo, porque es difícil de conseguir, y aparte porque va a producir irritación, náusea, vómito y diarrea. Por lo tanto, le cuento esto que está descrito como una forma de administración, de uso, pero el más común, por supuesto, es la vía inhalatoria. Esto, fíjense, lo que es un cerebro normal, lo que es un cerebro con efecto del pegamiento y una reducción irreversible de esta sustancia. Es tremendo la consecuencia en el embarazo, produce anencefalia fetal, una disminución del cerebro en forma irreversible, entre tantos otros problemas por consumo de tolueno durante el embarazo. El diagnóstico, como dice acá, no hay una técnica clásica específica para identificar el tolueno, básicamente, entonces no puede ayudar mucho. No hay como tratamiento un antídoto específico, por lo tanto lo que hace el médico es tratar de corregir todos los síntomas que tiene. Por ejemplo, si tiene un problema respiratorio, trata de corregir ese con respiración, respirador, con oxígeno, monitorear la parte cardíaca y así sucesivamente restaurar todos los síntomas y signos que puede tener esa persona con intoxicación. Después pasamos a los alucinógenos, que en este grupo están las anfetaminas y los derivados. Entonces tenemos las que se fabrican en los laboratorios, que son los que están acá, el ácido lisérgico, por ejemplo, y las que se encuentran en algunos hongos, como por ejemplo las que están acá. Una u otra producen efecto de alucinación, son alucinógenos, y tenemos, por ejemplo, aparte de la anfetamina, tenemos la metanfetamina, la metildioxianfetamina, todos derivados, el MDMA, que es metildioximetilanfetamina, todo sintético derivado de la anfetamina. Como ustedes saben, una de las formas que se comercializa el MDMA o éxtasis son a través de distintas pastillas con distintos logos o distintas incorporaciones, desde, qué sé yo, la imagen de Playboy hasta el corazón con flecha, y así se comercializa. Particularmente estas pastillas son buscadas por la sensación de euforia, incremento del líbido, aumento de la percepción sensorial, bienestar, sociabilización, entre otros síntomas. Después viene todo estos detalles de la toxicocinética, y esto es lo que produce el metabolismo, que es muy importante para la identificación bioquímica. Lo que manifiesta acá que el tiempo de vida media, fíjense, de 3 horas más o menos, el tiempo de vida media de este tipo de droga de abuso.
Comparado, esto es el laboratorio, ¿cuánto tiempo las drogas de abuso pueden estar en el cuerpo humano? Entonces tenemos, la marihuana puede ir desde 2 hasta 40 días. ¿De qué depende? Si uno consume regularmente o no y cuánta consumió. Cocaína de 2 a 4 días, más o menos heroína de 2 a 4 días, y el éxtasis que está acá también de 2 a 4 días. Fíjense que el alcohol en el cuerpo puede durar de 6 a 24 horas. Obviamente mucho menor por toda la historia que nosotros vimos del metabolismo, que es mucho más rápido. Bueno, esto sería cómo es la alteración que produce el éxtasis sobre, particularmente como está acá, sobre el receptor de serotonina. Y por supuesto también, como siempre, el éxtasis bloquea los receptores de dopamina, y esto que hace que se incremente la dopamina. Bueno, esto después lo ven, el éxtasis no solamente afecta a la dopamina como en general, sino los otros, noradrenalina y serotonina. Esto es la cascada del daño que produce el éxtasis. Recordemos que el éxtasis, esto más o menos todos lo sabemos, produce hipertermia, por eso que las personas necesitan tomar muchísima cantidad de agua, y esto genera, aparte de la hipertermia, puede llegar a producir edema cerebral y insuficiencia renal aguda. Bueno, estas son las distintas consecuencias. Después lo ven, el daño es reversible, y para la parte de laboratorio existen estos test rápidos que permiten identificar si la persona consumió o no éxtasis. Son los de enzima inmunoensayo, que es una técnica, como ustedes saben, muy simple. Sí. Bueno, faltan un poquito más y ya terminamos, ¿sí? ¿Cortamos acá? Gracias, gracias. Lo único que le quedé viendo a Maggie fue el trabajo práctico. Se lo voy a pasar esta noche o mañana. No me olvidé. Bueno, después voy a poner el puntero. El último teórico la semana que viene. No es el último teórico. No. La semana que viene. No es así. No. Gracias por preguntarme. Es correcto. Es correcto. Déjame ver. 17 del 6. Gracias por tocar el tema, Maggie. Le explico. Estamos hoy, ¿qué día es? 17, ¿no? Sí, 17. Sí, profe. Bueno, yo le explico. Si quieren anotar, el 24 del 6 y el 1 del 7, repito, 24 del 6 y 1 del 7, se van a dar algunas unidades que tal vez eso es lo que me preguntabas, Maggie. El 24 del 6, la profesora María Eugenia Toledo Tucci va a dar intoxicación por volátiles y alcaloides. Y el 11 y el 1 del 7, intoxicación por metales y alimentos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Yo necesito, por favor, anótenlo, que ustedes me den un día para ayudar el teórico que sigue, antes que María Eugenia, que Tucci, para dar el trabajo, el teórico del último trabajo práctico, que es de toxicología analítica, manchas, sangre, etcétera, que es la unidad 19 y 20. Así que les repito, y gracias por haber tocado el tema, Maggie, porque me estaba olvidando. Yo necesito que después se pongan de acuerdo ustedes, cuando puedan, antes del 24 del 6, cuando puedan,
y le doy esos teóricos. Y ya me desentiendo de haberle dado ese teórico que corresponde al último trabajo práctico. Bueno, y bueno, vamos a hacerlo al revés. Yo no tengo drama de dárselo el sábado a la tarde. Ustedes se ponen de acuerdo, ven los pros y los contras, y después me dicen si es posible tal día a tal hora. ¿Correcto? Pero yo sé que lo notaron, ¿no es cierto? Todo, lo notaron. El segundo parcial sería el 2 de julio y el recuperatorio sería el 6 de julio. También si quieren anotar, por favor. Sí, el viernes 2 de julio o el jueves, como quieran. Esas cosas ya se pueden mover, ¿no? Lo digo con total sinceridad. Después lo vemos. No, la otra profe da el 24 de junio y el primero de julio. Ah, claro. Claro, entonces tenés razón. Entonces el 2 de julio es el parcial. Después vemos si, muy posiblemente que el tema del 1 de julio, el que da la profe, no va a entrar para el parcial, es un hecho, y va a entrar para el final. Obvio. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Bueno, gracias. May, enviar trabajo práctico. Y seminario. Bueno, ¿seguimos? Bueno, estas son las consecuencias. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, por favor? Bueno, cualquier duda que se le ocurra, que tengan duda, con Maggie o me mandan un WhatsApp. Bueno, estos son los efectos del éxtasis. Vamos un poquito más rápido. El síndrome de abstinencia, lo que se genera en la persona que consumía éxtasis normalmente y deja de consumir, aparece todos estos problemas. Y después hay una diferencia, hay cosas como que son comunes entre la anfetamina y cocaína, pero la diferencia más grande es el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque la anfetamina tiene un efecto de 5 a 10 horas. En cambio, la cocaína tiene un efecto muchísimo más corto. Pero básicamente en los efectos son muy parecidos. Bueno, la cara de la droga, esto es como impactante. Ustedes saben, la metanfetamina es muy común en Estados Unidos. Ah, saqué la imagen, perdón. Bueno, no dije nada. Antes había un montón de fotos acá de la gente que había consumido metanfetamina y cómo por foto uno ve la destrucción visual. Otro de las drogas de abuso, el éxtasis líquido, el GHB. Otra de las sustancias que vamos a mencionar las principales, esta es la toxicocinética, los efectos que producen. Fíjese, entre otros, la forma de hacer diagnóstico. ¿Qué más? Después tenemos el ácido lisérgico, que es para resaltar acá, bueno, el ácido lisérgico actúa sobre el sistema nervioso central, en particular sobre los receptores de serotonina, aparte de dopamina. En este dibujo lo que vemos es cómo el ácido lisérgico puede producir alteraciones a nivel de la serotonina, además que la serotonina se relaciona con la dopamina y afecta de esa forma también a la dopamina. Este dibujo son las distintas vías por el cual produce su efecto. La forma LSD, ustedes saben que se pueden consumir no solamente con esa estampilla que tiene impregnada la LSD, sino también en forma líquida, cápsula o tableta. Bueno, las manifestaciones de LSD tienen desde efectos físicos, incremento de la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura, deshidratación, transpiración, psicológicos, hay una distorsión, por ejemplo, me veo la mano o cualquier parte de nuestro cuerpo aumentado, alucinaciones, paranoia, euforia, y también puede producir situaciones como mucho más fuertes, como psicosis, depresión,
entre otros. Con respecto al tiempo de detección del LSD, fíjense que en orina tiene un tiempo muy restringido, 8 horas. Y en cambio, en el folículo, en el pelo, puede detectarse hasta 90 días. Bueno, este es el tratamiento. Opioides, un poquito más rápido. Dentro del opioide tenemos la morfina y la heroína como droga de abuso. Hay distintas formas de heroína en distintos países. Nosotros tenemos fundamentalmente una sola, pero hay distintas formas. Bueno, esto es la toxicocinética, después la ven. Y este es el metabolito más importante, el cual se puede detectar. La presencia de 6-monoacetilmorfina. Bueno, este es el mecanismo de acción de la heroína, cómo produce los efectos, cómo se lo detecta. La heroína en orina se puede detectar 30 minutos. ¿Y cuál es el metabolito más importante? Tratamiento. Esto está relacionado con el síndrome de abstinencia típico, en general, de la heroína, fiebre, dolores, insomnio, cambio de estado de ánimo. Como dice acá, que este típicamente perdura entre 5 a 7 días. Tratamiento de heroína, esto es muy importante. En Estados Unidos, particularmente en Canadá, se utiliza la metadona para tratar la desintoxicación de la heroína. Dicho de otra manera, hay todo un protocolo donde para que el adicto pase de la heroína, el gobierno lo asiste con metadona, para transitar desde la heroína a la metadona y de la metadona a nada. Es decir, para no cortar bruscamente el consumo de heroína. Hay todo un protocolo. Hay otra droga llamada desomorfina, pariente, llamado Crocodil, el nombre comercial, no comercial, sino popular, que... Profe, ese es el que le dicen también la droga que come, digamos, que sí, degrada la carne. sí, exactamente. Por eso que el crocodile es el cocodrilo en inglés, porque lo que dice exactamente lo que vos decías, va destruyendo el tejido. Fíjense cómo se fabrica, es muy loco. A partir de la codeína la encontramos en cualquier jarabe, por una modificación química muy específica, por supuesto, llegamos a la desomorfina. O sea, dicho de otra manera, no es que partimos de la morfina y la modificamos químicamente, sino partimos de la codeína. Y fíjense las consecuencias de las lesiones, cómo va destruyendo, corcomiendo las distintas lesiones de la piel. Esta droga particularmente se ha detectado más en Rusia, más que en Estados Unidos. Y para terminar, última imagen, las combinaciones de droga son de cualquiera que ustedes se pueden imaginar, permanentemente hay distintas combinaciones, desde la cocaína y el alcohol que vimos, marihuana y alcohol y así sucesivamente. Bueno, esto es todo. Yo sé que es larga, que es pesado el teórico, más allá de que empezamos un poquito más tarde. ¿Alguna duda? Por favor. ¿Ninguna duda? ¿Los que están despiertos? ¿No? Profe, Bueno, una pregunta. gracias. En cuanto al metabolismo de la cocaína, que produce el metabolito ese norcocaína, ¿lo produce solamente con la combinación de alcohol o ya de por sí produce norcocaína? Muy buena pregunta. Normalmente la produce con niveles bajos, por lo tanto, tenés problemas, que podés tener problemas cardíacos, sí, por consumir, porque produce ese metabolito. El problema es que el metabolito aumenta considerablemente cuando hay consumo de alcohol, porque hay una alteración del metabolismo. O sea, ¿está siempre? Sí, con cocaína. ¿Aumenta mucho más? Sí, con el alcohol. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno. En principio, el 6 de julio. En principio. Sí. Porque me parece que el 6 de julio se hay que presentar las notas, así que ahí le toman oral y ahí nomás le digo la nota y ahí nomás lleno la acta y ahí nomás hacemos la fiesta de despedida.
Supongo que sí, ¿no? Muy bien, por lo menos virtualmente. Bueno, no podía sin dejar de decir alguna estupidez, ¿vieron? Discúlpenme, soy así. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen, coman rico y nos estamos viendo. ¿Cuándo nos vemos? Cuando me digan ustedes del teórico. Así que quedo pendiente de más. No me va a avisar el próximo año, ¿no? Tiene que ser este año, en este cuatrimestre. Vos sos responsable de la fecha. ¿Perdón? ¿No? Sí, sí, por supuesto. Te, te escucho entrecortado, perdón, me parece que no tengo más internet. Chao, buenas noches. No, no te escucho bien, no te escucho bien. Chao, 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 Chao. chao, chao. Chao, profe.